Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 11 al 15, nos dice la Escritura: Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Hemos estado viendo cómo los filisteos acamparon en Soco para hacerle la guerra a Israel. Los filisteos, como enemigos de Israel, estuvieron atentos para conocer las debilidades en lo espiritual, en lo moral y en los asuntos de Estado por las que estaban atravesando los israelitas. Y desde luego no dejaron pasar la oportunidad para asestarles un golpe final que les permitiese tener acceso a todo el territorio de Canaán. Recordamos también que ellos tenían unos grandes avances y dominio sobre el hierro, que les daban ventaja en las batallas y también les daban ventaja a la hora de cultivar la tierra. Aunque los israelitas se ponen en orden de batalla para luchar contra los filisteos, entra en escena una figura que les deja la sangre helada. Lo estábamos viendo la semana pasada, veíamos cómo entra en escena un gigante de nombre Goliat, a quien se le define como un paladín, es decir, un guerrero, ante el cual el ejército de Saúl se queda sin aliento al ver las dimensiones colosales que tenía este hombre. La Escritura nos dice que tenía una estatura en torno a 2,92 metros, llevaba una cota de malla que pesaba 57 kilos, la punta de hierro de su lanza pesaba casi 7 kilos, estaba equipado con armadura, ceñía espada y también llevaba jabalina. Por lo tanto, era un hombre preparado para el combate, que es exactamente donde estaba, en un combate. No iba de picnic, iba a un combate, iba pertrechado con todas las herramientas y armas necesarias para el combate. El planteamiento que le hace el gigante al ejército de Israel es bastante sencillo. Los israelitas tendrían que escoger a un hombre que pudiera pelear contra Goliat, y el resultado de ese conflicto resultaría que daría la victoria a aquel que fuese el que venciese en esa pelea. Decíamos también que la figura de Goliat representa simbólicamente el enemigo de la Iglesia y de los creyentes, que no es otro sino Satanás. Su elevada estatura simboliza su gran poder. Sus palabras hacia el pueblo de Israel nos reflejan el desprecio y la provocación que tiene hacia aquellos que aman el nombre de Cristo. Sus armas terroríficas tienen el propósito de infundir un miedo paralizador, y en algunos casos provocan que de las filas de los llamados creyentes, muchos, en vez de luchar contra el enemigo, se pasen al enemigo, porque todo es más fácil. ¿Vosotros queréis tener una familia en paz? No le digáis no a nada de lo que os piden vuestros hijos, y tendréis paz en el hogar. ¿Vosotros queréis tener una nación en paz? No digáis que no a nada de lo que hacen los grupos antisistema, y no pasará nada. ¿Queréis tener paz en la Iglesia? Decid sí a todo, y veréis cómo la paz funciona perfectamente. Ahora, si todo esto es a costa de la verdad y a costa de la doctrina, entonces no estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de otra cosa. Ni estaríamos hablando de una nación, ni estaríamos hablando de una familia. Las provocaciones de este gigante continuaron amenazando al ejército de Israel durante 40 días. Un periodo que la Escritura usa como un tiempo de prueba, el número 40. Se estaba poniendo en evidencia su fe, su confianza, su valor, su deber, su determinación, su servicio. ¿Y cuál fue la respuesta del ejército de Israel ante la provocación de Goliat? El miedo. El miedo. Durante todos esos 40 días de provocaciones solo se comprobó una cosa en medio del ejército de Israel: la impotencia del pueblo de Israel fuera de su comunión con Dios, porque no olvidamos que en aquellos tiempos cada uno hacía lo que bien le parecía, de que estaba en completo desorden respecto a las cosas de Dios, estaban en una situación de delirio moral.
Ellos decían ser el pueblo elegido de Dios, pero los hechos mostraban que era completamente falso, porque no vivían de acuerdo a su llamamiento ni a su elección. Sus vidas decían y daban pruebas evidentes de que su comunión con Dios no existía, y por lo tanto los resultados son los que se veían, efectivamente. Esto es también lo que pasa en medio de las filas cristianas, cuando en vez de servir a Dios con fidelidad, nos dejamos llevar por la corriente, que es mucho más fácil. Claro, en vez de luchar contra Goliat, ¿qué tal si nos unimos a Goliat? Es más cómodo porque no hay que enfrentarse al enemigo, no hay que tener situaciones de conflicto, no hay que mantenerse vigilantes, no, solo te dejas llevar por lo que te dice tu corazón y tus deseos y por el mundo, y estarás tan tranquilo viviendo en este mundo. Esto es lo que podíamos comprobar con el ejército de Israel. Pero lo que está demostrando el ejército, un ejército que está para poner límites a sus fronteras y defender el territorio de Israel, lo que estamos viendo es que es un ejército cobarde. Es un ejército cobarde. Pero a pesar de estar este ejército en esa situación, Dios va a cumplir sus promesas y les daría todo lo necesario para sacarles de esta situación. No olvidemos, tenemos que tener memoria de todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Les había dado la tierra prometida, la tierra de Canaán, que la habían ocupado echando de allí a 7 naciones que estaban antes que ellos. Y a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, ellos tuvieron mala memoria, porque no se acordaron de todo lo bueno que Dios hizo por ellos. Sin embargo, es Dios quien vuelve a tomar la iniciativa y levanta a un hombre, David. Primera de Samuel 17:12. David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Nos encontramos así como Dios fue poniendo delante de David las suficientes pruebas y circunstancias para que su carácter se fuera moldeando. Era el hijo más pequeño de una familia, el más pequeño, el último de todos de la familia de Isaí. No había sido educado como un hijo delicado, ni sobre el que iba a recaer la mayor protección. No, fue entregado a una responsabilidad en la casa de su padre y por lo tanto tuvo que ejercitarse en medio de esa responsabilidad. No nos cabe duda de que fue enseñado en el temor del Señor, ya que su conducta y su actitud dan pruebas evidentes de una salud espiritual fortalecida en medio de las diferentes pruebas a las que tuvo que enfrentarse desde niño. Vemos cómo la providencia va organizando la vida y los acontecimientos de los hombres de forma natural para que sean expuestos a su deber. El asunto es si cuando somos expuestos a nuestro deber, cogemos el deber y lo asumimos, o le damos la espalda al deber y obedecemos a nuestro corazón y seguimos el deseo de nuestro corazón. Aquí están los dos caminos que tenemos que elegir. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar si todo aquello a lo que la providencia nos expone, lo tomamos y lo usamos para ser útiles al reino de Cristo en medio de nuestra generación, o simplemente nos damos la vuelta y seguimos nuestro camino. En el caso de David, Dios usó a su padre Isaí para que fuese un instrumento en sus manos y pudiese moldear el carácter de David con las distintas responsabilidades a las que les puso. Esto nos muestra que si queremos criar hijos que sepan afrontar la vida con valor, con firmeza y con determinación, debemos enseñarles a asumir responsabilidades. Debemos enseñarles a asumir responsabilidades y a no hacer por ellos lo que ellos mismos pueden hacer. Porque si asumimos sus responsabilidades, les haremos inútiles en el desarrollo de sus capacidades y aportaciones a nivel familiar, a nivel social y a nivel de iglesia. Hijo mío, no hagas esto, ya lo hago yo. Pues no te preocupes, que tu hijito con 30 años, tú estarás haciéndole al niño, niñito, pobrecito, 30 años, lo que el niño podría hacer solo desde que tenía 5. Pero fijaos cómo esto funciona en el mundo en el que vivimos. En mi época, jamás en la vida, ni mi padre ni mi madre, y desde luego a toda mi generación, nos ayudaron con los deberes de clase. Es más, teníamos que trabajar fuera, hacer los deberes de clase y aprobábamos. Hoy los niños no trabajan fuera. Los padres hacen los deberes a los niñitos y encima suspenden. Es genial. Pero esto es porque no les enseñamos responsabilidad a los niños. No viene por otro camino el asunto. Los niños son unos irresponsables porque sus padres son los responsables del trabajo de los niños.
Y por lo tanto, que el trabajo lo haga mi padre y mi madre, porque yo estoy aquí de visita. Por lo tanto, no es un buen padre quien piensa que tiene que ayudar a su hijo en todo, porque en la medida en que ocupe el lugar de su hijo, le hará un inútil. Esto es lo que hará con su hijo, un inútil. No nos cabe duda de lo que habría ocurrido si en vez de que David se hubiera enfrentado solo a las fieras, su papaíto hubiera ido para hacer su trabajo. Cuando David, y lo veremos en próximos sermones, se hubiese enfrentado a Goliat, habría llamado a su papaíto, claro, para que le defendiese de Goliat. Pero David ya estaba ejercitado en enfrentarse a situaciones conflictivas, porque su padre le había dado la responsabilidad de hacerlo y él lo había asumido. Una cosa es guiar a nuestros hijos, lo cual es nuestro deber, y otra cosa es hacer el trabajo de nuestros hijos, lo cual les hace inútiles. Y siguiendo la moda de la época que nos ha tocado vivir, se tiende a no guiar a los hijos, pero sí a hacer su trabajo. Como son los padres los que actúan de esta manera, no podrán hacer que sus hijos asuman responsabilidades, no podrán cultivar una confianza inquebrantable en Dios, porque sus hijos no confiarán en Dios. Ya tienen a sus padres que hacen su trabajo, por lo tanto, ¿para qué necesitan a Dios si sus padres hacen su trabajo? Por lo tanto, podemos ver que a nivel espiritual esto luego tiene también unas consecuencias bastante lamentables, porque a la hora de ejercer nuestro trabajo confiamos en Dios. Ahora, si alguien hace nuestro trabajo, ya no tenemos que confiar en Dios. Por lo tanto, ya no necesitamos a Dios. Por lo tanto, esto nos aleja de Dios. Y por lo tanto, acabamos donde acabamos. Unos padres responsables enseñan, guían y le dan responsabilidades a sus hijos de acuerdo a su edad y a su capacidad. Deben enseñarles que en este mundo no ocurren las cosas por casualidad, sino que son gobernadas por el Dios soberano, el cual hace que todo obre para bien de aquellos que aman a Dios. Esto es, los que conforme a su propósito, dice la Escritura, son llamados. Por lo tanto, David fue desarrollando sus capacidades en el desempeño de su trabajo, como pastor de un rebaño, y cumpliendo una gran responsabilidad sobre aquello que había sido puesto a su cuidado por su padre. Su padre le dio una responsabilidad, él la tomó y la ejerció. Fue en la soledad de su vida como pastor a través de la cual aprendió no a confiar en las personas, no, sino en Dios. En los campos de Belén libró en multitud de ocasiones a su rebaño de los leones y de los osos. Nadie más de su familia estaba con él, ninguno de sus hermanos mayores, de manera que tuvo que enfrentarse a estas pruebas adquiriendo valor. De forma natural, asumiendo sus responsabilidades, aprendió David el significado de la vida. Aprendió a cómo proteger aquello que se había puesto bajo su responsabilidad de los terribles peligros que le acechaban. Su padre le confió el rebaño y David actuó para defender los intereses de su padre. De ahí que veamos una semejanza en la obra que Cristo vino a hacer. Como hijo de David, vino a defender los intereses de su padre, a hacer la voluntad de su padre y a que todas aquellas ovejas que el padre le había dado no perdiera ni una, porque eran sus ovejas. Dice Juan 6:39: esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Por lo tanto, vemos en David el tipo y la figura de Cristo. Desde muy pequeño David ya aprendió esa importante labor y supo proteger a su rebaño y a la vez combatir a los enemigos por muy fuertes que fueran. Un león hambriento, sin armas de fuego, siendo un niño, no se puede decir que es una tarea fácil. Si ponemos a cualquiera de nuestros niños, que va, si nos ponemos nosotros delante de un león, posiblemente batamos el récord en correr. Y los atletas más experimentados se queden atrás. Pero David ahí estaba David. Así que no podemos pasar por alto que todo esto no se dio en un contexto vacío, que David no adquirió su fortaleza, su valor en un contexto vacío, no. David no tuvo la capacidad milagrosa de vencer a los enemigos del rebaño por unos superpoderes que le dieron, no. David se enfrentó al problema y entonces empezó a adquirir todo lo que necesitaba: el valor, la destreza, la determinación.
vencer el miedo, y lo hizo de forma natural, enfrentándose a los problemas. Así aprendió también a confiar en Dios, pero el mismo Dios no hizo el trabajo por él. Dios le dio los medios para que él ejecutase su trabajo. Dios no le dio el don del valor de forma milagrosa, no. Le puso en una situación donde sus capacidades tendrían que desarrollarse, y trabajando sus capacidades se desarrollaron, y por lo tanto supo cumplir con fidelidad su responsabilidad. Asumir responsabilidades es una tarea necesaria en la vida de todo creyente para su madurez y para su formación en el contexto de la familia de la fe. Es un deber de cada cristiano el sumar sus fuerzas para que la iglesia donde Dios le ha puesto cumpla su misión, porque todos trabajando, somos de ánimo para todos, y por lo tanto la iglesia puede funcionar. Somos todos los que aportamos para el progreso del reino de Cristo, y por lo tanto todos somos de buen testimonio los unos para los otros. Así que ya que Dios ha dado dones a todos los hombres, incluido, aunque muchos digan que no, pero incluidos a los cristianos, también les ha dado dones, tenemos la responsabilidad de ponerlos a trabajar para la edificación de la iglesia, en la cual el Espíritu Santo nos ha ubicado a cada uno en un lugar en particular. Sea cual sea el lugar donde el Espíritu Santo te ha ubicado, asegúrate de trabajar. Y no pienses, a ver qué don me ha dado el Señor. No, trabaja, y cuando trabajes verás el don que te ha dado. Porque si lo piensas bien, el que tú no seas responsable con tus dones acarrea carga y trabajo para otros. Te hace improductivo para el reino de Cristo. Produce mal testimonio y te deja al mismo nivel que estos soldados israelitas, de quienes se esperaba que actuasen con valor y determinación, y se quedaron inmóviles. No hicieron nada. Su conducta sola. Somos soldados, pero si son unos cobardes que no hacen nada, su sola conducta es un motivo de mal testimonio. La conducta de los creyentes que no hacen nada es un motivo de mal testimonio. No tienen que hacer nada malo, solo no tienen que hacer nada. Ya es mal testimonio. En el caso del ejército israelita fue un penoso ejemplo de cobardía y de vergüenza para su nación, difícilmente superable, porque uno espera que el ejército tenga valor y se enfrente al enemigo. Lo que no espera es que el ejército sea un cobarde. Y esto es lo que ocurre cuando en el contexto de la iglesia actuamos de la misma manera a como lo hizo el ejército de Saúl. Este no era el caso de David. Este no era el caso de David. Era un hombre que tomaba la iniciativa ante los peligros provocados por las fieras en los que estaba en juego su propia vida. David fue haciendo que su confianza en Dios se incrementase. Decíamos en sermones pasados, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Muchos pretenden que sea Dios quien edifique la casa y que guarde la ciudad, mientras ellos no hacen nada. Pero Dios no actúa así. Dios no actúa así. Porque lo que hace, lo hace en colaboración con los instrumentos humanos, que eres tú. Tú eres el instrumento humano. Por lo tanto, ¿tú qué vas a hacer para evidenciar tu llamamiento, tu elección y tu vocación? ¿Tú qué vas a hacer? Es una gran responsabilidad que tenemos que llevar a cabo cada uno de los creyentes. Sin embargo, una característica de suma importancia para desempeñar bien nuestra labor tiene que ver con nuestra comunión con Dios. En la medida en que nuestra comunión con Dios se aleja y se enfría, en esa misma medida vamos a dejar de hacer nuestras responsabilidades, porque ya nuestra carne nos lleva a otras responsabilidades y por lo tanto haremos lo que nuestro corazón nos dicte. En la medida en que nuestra comunión con Dios sea más íntima y más intensa, estaremos más cerca de hacer aquellas cosas que promueven el reino de Cristo y aportan valor a la congregación, a la iglesia y al contexto donde me estoy moviendo. Fijaos que sus hermanos eran mucho mayores que él, pero ninguno de ellos había pasado por la experiencia que David pasó. Por lo tanto, aunque eran mucho mayores, estaban mejor ejercitados, tenían más músculos que David, estaban dentro del ejército de los cobardes. Esto es lo que nos dice el versículo 13. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl, a la guerra. ¡Vamos a la guerra! Pero claro, querían otra guerra.
David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Aquí tenemos a los 3 hombres grandes de la familia, los 3 mayores, siguiendo el ejército, involucrándose en el ejército, perteneciendo al ejército. Sus hermanos mayores tenían una buenísima intención, habían ido a servir al ejército, pero la buena intención no vale de nada, no vale de nada. El infierno está lleno de personas con buena intención y todos están allí, en el infierno. Nosotros mismos, si solo tenemos buena intención para cumplir nuestros deberes, vamos a acarrear muchos problemas en nuestros hogares, en nuestras empresas, en nuestra sociedad y en la iglesia, por supuesto. Por ejemplo, si los padres tenemos una buena intención en ir a trabajar, tenemos buena intención, pero no vamos, ¿qué pasará? El primer día quizá no pase nada, el segundo recibiremos una amonestación, el tercero recibiremos una cartita de que ahora pertenecemos a la mayor empresa de España, es decir, a la empresa del desempleo. Teníamos buena intención de ir a trabajar, pero no hemos ido. Esto implicaría también que vamos a asumir a nuestra familia en la pobreza. Si las madres solamente tienen buena intención en atender a sus hijos, pero ahí se queda en la buena intención, no podemos ni imaginarnos el desastre que esto supone sobre el hogar. Si los creyentes nos quedamos en la buena intención, en nuestro servicio como pueblo de Dios, unidos bajo la estructura de la Iglesia, y que a pesar del mandato claro y específico por parte de Cristo, no hacemos nada más, pero sí tenemos muy buena intención, ya podéis imaginar lo que esto supone. Por lo tanto, algo que no admitiríamos en el ejército, que nuestros soldados tuvieran buena intención, pero que no lucharan. Algo que no toleraríamos para los padres de una familia, que tuvieran buena intención en ir a trabajar, pero que no fueran. Algo que no soportaríamos como madres en el hogar, que tuvieran las madres buena intención en educar y criar a sus hijos, pero que no lo hicieran. ¿Por qué razón si lo aceptamos en la iglesia? Todos tenemos muy buena intención. Es genial que tengamos buena intención. ¿Y quién trabaja? La intención es lo que vale. ¿Y quién trabaja? Esto es realmente sorprendente. Siendo el servicio a Dios lo más importante que debemos hacer en nuestra vida, y servimos a Dios en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, evidentemente en nuestra iglesia, resulta que ni aparecen nuestras prioridades. Y a lo mejor me equivoco, pero solamente tenéis que miraros al espejo y analizar. Esto sí, ahora que empieza un nuevo año, queremos que Dios nos bendiga. Queremos que derrame sobre nosotros su espíritu. Queremos que nos haga útiles a su reino y oramos con fuerza y con firmeza por esto. Queremos que Dios nos dé a conocer su voluntad. Y cuando nos insta a que fortalezcamos nuestra comunión con Él para avanzar, cuando nos lleva a incrementar nuestro conocimiento para que lo pongamos por obra, cuando nos expone a su voluntad revelada, resulta que no tenemos tiempo para hacer lo que Él nos dice. ¿Qué le vamos a hacer? No tenemos tiempo. Y por lo tanto, como no tenemos tiempo, no podemos obedecer su palabra. Y por lo tanto, no estamos en disposición de ponerla por obra. Y en todo esto no nos queremos dar cuenta de que esto es inconsistente con todo lo que estamos pidiendo en oración. Porque en oración pedimos mucho, pero es que no hacemos nada. Entonces, ¿eso cómo encaja? Señor, bendícenos. ¿Yo qué hago para que el Señor me bendiga? Estoy en comunión con Dios, uso los medios de gracia, los utilizo cada día. ¿O Dios cómo me bendice? ¿Cómo Dios bendijo a David? Le dio con su varita mágica y David adquirió poderes sobrenaturales para utilizar su onda para defender los osos, o utilizó otros medios a través de los cuales David adquirió la fortaleza, la entereza y su íntima comunión con Dios que le llevó al éxito. Evidentemente no podemos ser bendecidos porque estamos en otra onda. Y esto, cuando oramos con este tesón, pero no obedecemos, esto nos crea una situación de frustración. Y entonces empezamos a elucubrar otras cosas. ¿Para qué vamos a orar si el Señor no me oye? Claro, el Señor no te oye porque no le obedeces. Y como no te sometes a su voluntad,
Él cierra sus oídos, porque primero te tiene que corregir, ya que el oído no funciona. Entonces, ¿para qué vamos a orar? Y entonces esto nos lleva a alejarnos en nuestra comunión con Dios. Y esto nos lleva a no mantener viva la llama del Espíritu. Pero a pesar de todo, como somos buenos evangélicos, utilizamos el mensaje y el lenguaje evangelicoide como un mantra cuando nuestra comunión con Dios está fría como un témpano de hielo, porque no nos preocupamos en atender realmente lo importante en nuestra vida. David, que había sido enseñado en soledad, fue elegido para servir a Dios en público. ¿Cómo podemos servir nosotros a nuestro Señor si antes no hemos aprendido en soledad a humillarnos delante de Él y estar en completa comunión con Él? ¿Cómo vamos a servir a Dios si nuestra comunión con Él hace aguas por todos sitios? ¿Cómo podremos anunciar a otros las maravillas del Evangelio si nosotros mismos no tenemos tiempo para empaparnos de la palabra de Dios y para ponerla por obra? ¿Cómo cumpliremos nuestra misión si entre nuestras muchas ocupaciones, que tenemos inmensas ocupaciones, muy importantes todas, no está la de meditar en la palabra de Dios entre semana, ni acercarnos a Dios en oración de forma continua, ni usar los medios de gracia? ¿De dónde nos vamos a alimentar para tener fuerzas y repeler los ataques del maligno? Porque esa era la situación del ejército israelita. Estaba como estaba, y eran unos cobardes porque su relación con Dios no existía. ¿Y esto no nos suena familiar? Vamos a analizarnos nosotros al lado de los soldados israelitas, a ver si encontramos alguna similitud. En su misericordia, Dios ha establecido desde la creación el día de reposo para que podamos nutrirnos de su palabra, especialmente en la comunión de los santos, en unir nuestras voces en alabanzas como pueblo de Dios y el exponernos a la predicación de su palabra, lo cual en este día de reposo es algo imprescindible y necesario, pero no es suficiente. Debemos ocuparnos también en meditar en la palabra de Dios cada día, y en tener nuestros momentos personales de oración cada día. Dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Cada día es ella mi meditación. A muchos creyentes será: oh, cuánto amo yo tu ley. Cuando me acuerde será mi ocupación. Si la ley de Dios es cada día mi meditación, desde luego tendré batallas. Y serán las mismas batallas. Pero nuestra actitud y fortaleza ante las batallas cambiaría por completo. Dios no libró de los ataques de osos y leones a David. No lo libró, pero le dio la fortaleza para repelerlos. Y eso es lo que nosotros necesitamos. No que Dios nos libre, no, sino que nos dé las fuerzas para enfrentarnos a nuestros enemigos. Eso es lo que necesitamos. Si David meditaba cada día, y esto nos muestra la evidencia de su fortaleza y de su valor, nos tenemos que preguntar si nosotros mantenemos ese mismo nivel de comunión con Dios. Porque sus hermanos, que eran mucho mayores que él, los vemos en el ejército de los cobardes. ¿Cuántas excusas ponemos nosotros para no acercarnos entre semana a la palabra de Dios y dedicar tiempo a nuestra comunión con Él? Que es nuestro Padre. Nuestro Padre. ¿Cuánto tiempo utilizamos para acercarnos a Dios? Cuando empezamos a poner excusas de que no tenemos tiempo, que la más socorrida, claro, son excusas, son justificaciones, porque si realmente no tuviéramos tiempo, como siempre decimos, tampoco tendríamos tiempo para ir al cine, y vamos, ni para ver un partido de fútbol, y lo vemos, o para ir al campo con nuestros amigos, o para celebrar esto o lo otro, o para sentarnos delante del televisor tranquilamente, o para no hacer absolutamente nada, sino dejar la mente en blanco, o dormir 12 horas seguidas. El asunto es que tenemos tiempo para todas las cosas, menos para el uso de los medios de gracia. Y luego somos tan necios de pedirle al Señor que nos bendiga, cuando no estamos haciendo nosotros nada para acercarnos a Dios y recibir de Él su bendición. Un pueblo de Dios que no lleva a cabo esta disciplina en su vida de someterse diariamente a los medios de gracia es un pueblo que no estará preparado para la batalla que cada día tiene que librar a nivel particular, ni tampoco podrá ser útil como iglesia en el reino de Cristo. Será un ejército de cobardes como el de Saúl, una vergüenza para su nación, un despropósito para el nombre de Cristo. En ese ejército de cobardes estaban los hermanos de David.
¿Queremos ser esforzados y valientes como David? Pues esto requiere trabajo previo, trabajo duro y disciplina. Y sin esto no podemos triunfar en la batalla. No podremos triunfar en la batalla. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le exhorta para que no descuide la lectura de la palabra de Dios. Ocúpate en estas cosas, le dice. Y esta exhortación, que era válida para Timoteo, también lo es para nosotros, que tendemos a descuidar el alimento espiritual que el Señor nos ofrece a través de su palabra. Diariamente tenemos que acogernos a ella. Porque si no lo hacemos, difícilmente podremos vencer en las distintas batallas que todos los días tenemos que afrontar. David sabía que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y que el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Y exactamente eso es lo que aplicó a su vida. Y por lo tanto, el impacto que David tuvo en medio de su generación y su utilidad al reino de Cristo fue evidente. Está recogido en las páginas de las Escrituras. Aquí lo tenemos como nuestro ejemplo. Aquí lo tenemos. De la misma manera estaban también sus hermanos. Nacieron en la misma familia. Tenían al alcance todo lo que David tuvo. Quizás muchas cosas más, porque ellos eran los mayores, los privilegiados, y David era el niño de los recados. ¿Cuál fue la utilidad de los hermanos de David al reino de Cristo? Ninguna. Una vergüenza. Fueron de vergüenza y de mal testimonio. Estuvieron en medio del ejército israelí. ¿Y para qué estaban? Salvo para hacer bulto, que ya es bastante, no estaban para nada más. Digo que ya es bastante porque al menos estaban, cosa que muchos cristianos pasan por alto y no están cuando el pueblo de Dios es convocado para sus reuniones. Por lo tanto, incluso en la cobardía del ejército israelita nos llevan ventaja, porque ellos estaban, otros cristianos ni están. Evidentemente, hubiera sido mucho peor para Saúl si él hubiera ido solo. Pero hermanos, en algunas ocasiones, así es como se siente el pastor cuando va a la batalla con su iglesia. Es que mira detrás a ver cuántos tienen en su ejército que le siguen y se encuentra que lleva 3 detrás. Así nos vemos. Y por lo tanto mostramos nuestra cara más patética, siguiendo el ejemplo de este ejército cobarde, siendo una vergüenza para el nombre de Dios, con la actitud que a veces tenemos, a pesar que deseemos con muy buenas palabras ser bendecidos. Eso sí, que nosotros no tengamos que hacer nada, solamente queremos los beneficios, las responsabilidades no. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí tenemos su promesa. Pero su promesa no ocurre en un contexto vacío. Tú no la recitas y ya tienes el valor, tienes el escudo, tienes la fortaleza y tienes todo. Lo recitas 3 veces y tienes 3 veces más. No, así no funciona. Esta promesa no ocurre ni en un contexto vacío, ni en un contexto de pereza, ni en un contexto de cobardía, ni en un contexto de ausencia de comunión con Dios. No. Ocurre en un contexto de comunión, de confianza y del ejercicio de la fe en nuestras responsabilidades. Ya hemos dicho en otro sermón anterior que si tus deseos están por encima de tu deber, no puedes esperar ninguna bendición de Dios. Tú tampoco podrás ser utilizado por Dios para traer bendición a tu generación. Y muchas bendiciones de Dios no podrán ser impartidas a su pueblo porque algunos no cumplen con su trabajo. Y lo que tenemos que ver es de cuántas bendiciones yo estoy robándole al pueblo de Dios. Porque Dios me podría usar para traer al pueblo de Dios bendiciones. Como yo no quiero trabajar, el pueblo de Dios se queda sin bendiciones. Es genial. Esta actitud de asumir el deber la vemos reflejada una y otra vez en David. En nuestro texto, el versículo 15, nos dice que David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Conociendo que había sido ungido para ser el próximo rey de Israel, la mejor estrategia hubiera sido quedarse en la corte buscando las mejores oportunidades, aprovecharse de su posición junto al rey como paje de armas y conocer por dentro la dinámica. Esto le hubiera ayudado en muchas cosas. Desde luego le hubiera alimentado el egoísmo, el orgullo, la vanidad. Estaba en la corte real. Pero David no tomó esto en consideración, porque tenía una responsabilidad mayor. Sus ovejas. Sus ovejas.
Así que David deja la corte y vuelve a su rebaño, que era su primer trabajo y sobre el que tenía responsabilidades, cuidar a sus ovejas. Esto nos muestra que no se había olvidado de sus ovejas, que mantenía un vínculo con sus ovejas, de manera que su deber lo puso en primer lugar antes que su deseo de estar con las comodidades y en el contexto del palacio real para inflar su orgullo. No lo quiso, sus ovejas. Todo esto nos vuelve a demostrar cómo Dios bendice a aquellos que cumplen con su deber y cómo no bendice a los que siguen el deseo de su corazón. Nuevamente esto nos recuerda a la persona de Cristo. Nos dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. De manera que en la persona de David encontramos cómo ejerce este oficio de cuidar de sus ovejas, de dejar la corte, de dejar aquello que podía satisfacer los deseos de su corazón y irse a cumplir su deber. Pero fijaos siempre los dos caminos: o sigo el deseo de mi corazón, mi comodidad, alimentar mi pereza, alimentar mi vanidad, todo lo que tiene que ver con el corazón, o cumplo mi deber, que es exactamente lo opuesto, que no me gusta nada, pero es mi deber. Y esto es lo que hizo David. David dejó de lado su lugar en el palacio real para cuidar de sus ovejas. No tuvo en cuenta su posición. De la misma manera que nuestro Señor dejó de lado su trono celestial, donde ejercía como Rey Supremo de la creación, como Creador y Dios que es, ante quienes millones de ángeles le adoran, para hacerse un hombre y sufrir la ira divina en lugar de sus ovejas, aquellas por las que vino a morir. David no se olvidó de sus ovejas, ni nuestro Señor se olvidó de su pueblo. Pero las ovejas no son pasivas. Las ovejas escuchan y siguen al pastor. Pero no olvidéis que la acción de asumir el deber de seguir al pastor, de los pastores, procede del don que les ha sido dado primeramente a las ovejas, el don de la fe. ¿Dios te ha dado el don de la fe? Entonces también te ha dado el don del oído, por el que reconoces la voz de tu pastor. ¿Y esto qué te indica? Nuestro pastor nos ha dejado delante en las Escrituras las enseñanzas y los principios que deben gobernar nuestra vida. Si nos ha dado el don de la fe y oído para oír, y nos está hablando por medio de su palabra, parece no muy difícil deducir cómo tenemos que seguir a nuestro pastor y cómo tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. La pregunta que nos queda ante toda esta evidencia contundente que vemos en el llamado de David, en su fe, en su comunión con Dios, en su responsabilidad aplicada en los detalles, es la siguiente: si Dios nos ha impartido el don de la fe como a David, ¿cuáles son las evidencias que como David puedes aportar para hacer manifiesta tu vocación y elección? Empieza a enumerar. ¿Cuáles son las evidencias que como David puedes aportar para hacer manifiesta tu vocación y elección? Pregúntate si estás a la altura de David, porque David no era un superhéroe, ¿no? David era como tú y como yo. Lo que sí tenía David era el Dios eterno, que curiosamente tú también lo tienes. Él es el que le dio fortaleza, valor y determinación. Pero tú también tienes al mismo Dios. El mismo Dios de David es el tuyo. Y lo que hizo David fue ponerse a trabajar con responsabilidad y usando los medios de gracia en aquello que Dios puso delante de él. No hizo nada que tú no puedas hacer. Por lo tanto, repetimos la pregunta: ¿cuáles son las evidencias que como David puedes aportar para hacer manifiesta tu vocación y elección? ¿Cuáles son? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Vamos a terminar en oración.